Buenas noches, bienvenidos. Un nuevo programa de Perspectiva. Continuamos transitando el camino preelectoral rumbo a las elecciones internas del próximo año. Continuamos conociendo las ideas y las propuestas de nuestros representantes políticos. Esta noche con otro representante, con otro protagonista que a continuación lo conocemos de la siguiente manera. Federico Casareto nació en Paysandú, pero se radica desde niño con su familia en la ciudad de San Carlos, cursando allí estudios primarios y secundarios. Es egresado como doctor en medicina en la Universidad de la República en el año 1996, ejerciendo luego en entidades públicas y privadas del departamento de Maldonado. Comienza su militancia política desde muy joven en el año 1982 en la Juventud del Partido Nacional, integrando las autoridades nacionales de la Juventud del Movimiento Nacional de Rocha. Luego pasa a integrar las autoridades nacionales del Movimiento Nacional de Rocha, Comité Ejecutivo Nacional y Asamblea Nacional de Delegados. En 1995 formó parte de la Mesa Nacional de Juventudes del Partido Nacional. Entre 1992 y 2004 se desempeñó como secretario del senador profesor Carlos Julio Pereira. Fue presidente de la Junta Departamental de Maldonado, diputado electo en el periodo 2005 al 2010 y actualmente comparte la banca como representante nacional del sector al que se ha integrado junto al diputado Nelson Rodríguez de Unión y Cambio de Maldonado, que es conducido por Rodrigo Blas. En la noche de hoy, en Perspectiva, Federico Casareto. Han tenido varias reuniones y varias instancias en estos últimos meses. Uno recuerda la reunión con los quiñeleros, uno recuerda obviamente toda esta situación de la OCE UGD Maldonado, de Aguas de la Costa también. ¿Cómo viene ese proceso concretamente? Bueno, yo creo que fruto de esa reunión que hicimos rápidamente, este proyecto está en stand-by. El gobierno aprovecha y manda un proyecto para despojar a Maldonado de un instrumento que fue tremendamente efectivo. Lo primero que tiene que recordar la gente es que el saneamiento de Maldonado era un problema histórico. No había quien lo resolviera. La OCE fracasó en su intento o en su planificación de hacer el saneamiento en Maldonado. Tanto fracasó que hubo que tercerizar. Y ahí vinieron los vascos, los españoles, y también fracasaron. Y fruto de un instrumento que obviamente algunos en ese momento fuimos muy críticos, pero que hoy, viendo el accionar, vemos que fue netamente satisfactoria su gestión. San Maldonado tiene saneamiento. Nosotros se nos venían los turistas en verano y rezábamos para que no se nos contaminara la playa Mansa. Porque todas las aguas servidas, todos los desperdicios por la napa freática que hay debajo de donde estamos nosotros parados, iba lenta pero paulatinamente depositándose debajo del agua, debajo de las costas de Maldonado. Y todos sabemos que una playa contaminada termina con el turismo en Punta del Este. Y eso hoy se solucionó. ¿Y cómo se solucionó? Con la UGD. Pero además la UGD es el único instrumento dentro del marco de OCE que da superávit. 16 departamentos del país dan pérdidas en OCE. Montevideo y Canelones empatan, con el agregado que Montevideo el saneamiento depende de la intendencia. Y en Maldonado hay años que ha dado 15, 14, 12 millones de dólares de ganancia. Con lo que se produce en Maldonado por esta buena gestión, se terminan haciendo obras en Salto, en Bichadero, en Fraile Muerto, en cualquier punto del país. Entonces, si las cosas funcionan bien, ¿por qué las vamos a cambiar? ¿Simplemente porque hoy gobierna el Partido Nacional en Maldonado? Porque es lo único que cambió. Hace pocos años el intendente de Los Santos, hoy diputado, visitaba el departamento de Rocha con el objetivo de extender la experiencia de la UGD, que era tan buena la UGD en Maldonado, que también tenía que haber UGD en Rocha y en otros departamentos. ¿Qué fue lo único que cambió? Que de Los Santos perdió la intendencia. Entonces quieren hoy quedarse absolutamente con el control de un organismo estatal que en Maldonado fracasó y que no nos da garantías de que no fracase también su gestión en Maldonado. O sea que se puede desprender de sus palabras que esto es un tema netamente político. No tengo la menor duda. Es un tema político y sindical. Político y sindical.
político, porque obviamente hay un lineamiento, una directiva del Frente Amplio de hacerse de la UGD. Y sindical, porque usted sabe que los funcionarios de la UGD nunca fueron bien vistos por la FOSE, claro, la Federación de Trabajadores de OCE, porque algunos se habían ido con incentivos, siempre le tuvieron tirria. Y son funcionarios también públicos que en algunos regímenes se manejan con el ámbito privado, pero que cumplen las funciones a las mil maravillas. Además, los ejemplos de gestión. Maldonado es el departamento del Uruguay que tiene menor cantidad de conexiones ilegales. Usted sabe que han salido cifras, que hay un tremendo porcentaje, en algunos casos hasta el 40 o 50% de agua que está por fuera de OCE, que OCE no recibe los beneficios económicos porque se comercializa por afuera. Sin embargo, Maldonado es el departamento que menos dificultades de esa naturaleza tiene. ¿Y eso a qué se debe? A los funcionarios. No es por computadora esto. Sin el voto de Darío Pérez esto no sale. ¿Le ha llamado la atención el cambio que ha tenido de comportamiento político Darío Pérez? Llamarme la atención no. Yo creo que Darío ha tenido una diferencia con otras actitudes anteriores. Antes anunciaba que estaba en contra de algunas cosas, pero o terminaba votando por disciplina partidaria o terminaba votando con los pies, yéndose de sala y faltando su voto. Hoy ha pasado a una instancia diferente. Hoy dice las cosas que no comparte, pero además vota en contra. Entonces yo creo que ha habido una evolución. Yo no digo ni que eso sea bueno, ni que sea malo. Sí digo que a mí no me gustan los gobiernos de mayorías absolutas, porque impiden que el resto de la gente que votó, por ejemplo en este caso un 48, 49% de gente que piensa diferente, las mayorías absolutas impiden que se los escuche. Ahora, hablando de mayorías absolutas, hay muchos politólogos entendidos en la materia y encuestadores que reflejan algunos números que dicen que el próximo gobierno va a ser no va a tener mayorías parlamentarias. Y yo creo que es muy bueno. La historia del Uruguay se ha construido en base a gobiernos sin mayorías absolutas. Que va a ser muy difícil que se logre lo que hoy por hoy hay. Y eso es bueno porque va a necesariamente hacer que la gente se entienda. El propio Lacalle Pou ha dicho que quiere en su gabinete ministerial gente de otros partidos. Mire la revolución que esto significa. En los tiempos de los últimos 3 gobiernos que nos hemos acostumbrado, que se han adueñado absolutamente de todo. El hecho de que otros participen, comprometerlo. Bueno, yo voy y colaboro en un ministerio, pero me tenés que dar garantías de que mis propuestas en determinadas materias sean escuchadas o por lo menos consensuadas. O yo te convoco, te hago parte de este gobierno, pero te hago parte también de la conciencia de que la gente acaba de votar por mayoría a un determinado gobierno. Después vendrán las etapas electorales, donde los ministros se retirarán y cada uno hará su juego político. Pero nosotros necesitamos entendimiento. Lo que está pasando hoy en Argentina, lo que está pasando hoy en Brasil, significa de que uno tiene que estar con una política de Estado. Solo los quienes hoy están ensoberbecidos con sus mayorías absolutas pueden hacer lo que han hecho en estos últimos años, desperdiciando un montón de técnicos, de ideas, de capacidades y sintiéndose con la verdad absoluta. Y así nos ha ido, con las verdades absolutas, perdiendo juicios internacionales, pero también nacionales, como los problemas de inconstitucionalidad de muchas leyes que la oposición advirtió que eran inconstitucionales. El Frente Amplio, por tener mayorías, siguió adelante con ellas y el Estado terminó perdiendo rotundamente juicios y obviamente con todos los desgastes y costos económicos que eso ha tenido. Quiero hacerle una pregunta más en esta primera parte y apuntando obviamente al trabajo de los representantes nacionales por Maldonado, que en definitiva el elector de Maldonado es el que elige y los pone a ustedes en cada uno de los cargos. ¿Ustedes han tenido contacto con De los Santos, aparte de lo que es la bancada de Maldonado, para tratar estos temas, estas problemáticas que tiene el departamento o cada vez que se da alguna cuestión? Porque la bancada de Maldonado, digamos, se reúne de una manera y él después se reúne aparte. Ha pasado con los funcionarios de UGD y otros aspectos más. ¿Han tenido después algún contacto? Él es un hombre aparte. Más, sí, cada vez que hemos tenido temas importantes lo volvemos a convocar y a invitar. La última oportunidad fue ahora con la UGD. Y la respuesta de él ahora es que él únicamente integra la bancada del Frente Amplio, no integra ninguna otra bancada. ¡Qué novedad! Yo integro la bancada del Partido Nacional, no integro la del Frente Amplio,
ni integro las del Partido Colorado. Pero sí tengo la responsabilidad de sentarme, compartir ideas, buscar entendimiento para que las cosas salgan en Maldonado. Porque si no, yo agarro mi bandera, peleo por esto solo, sí, pa. ¿Y qué tengo para mostrar? Nada. ¿No es mejor tener algo para mostrar compartido que no tener nada para mostrar? Porque de pronto la gente desconoce. No, la gente, yo creo que la gente... ¿Se subestima a la gente? Yo creo que la gente hoy tiene muy claro quiénes son los diputados que se ponen la camiseta del departamento y quién es el diputado que no aprendió que perdió, no aprendió la lección de haber perdido. La política es una actividad muy noble. Uno conoce las virtudes y bondades de la gente y conoce las miserias de la gente. Y el pueblo no se equivoca. El pueblo premia y el pueblo castiga. A nosotros nos han premiado y nos han castigado. Y uno de los castigos tiene que aprender. No tiene que ir a encerrarse, darse contra las paredes, enojarse, tener odio, encono y agarrársela con el que le ganó. Tiene que preguntarse, ¿por qué perdí? Porque no perdí por culpa del que me ganó. Perdí porque la gente no me votó. Claro.